El siguiente día vio Juan a Jesús que venía hacia él y le dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio, diciendo: vi el Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció en él. Y yo no le conocía, pero él me envió a bautizar con agua. Aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús, que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús, viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Maestro, ¿dónde morás? ¿Dónde morás? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado el Mesías. Y él le trajo a Jesús, y mirándole, Jesús les dijo: tú eres Simón, el hijo de Jonás, y tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Hoy no voy a ser muy exegético con el pasaje, pero si a alguien le interesa, tenemos en el canal de YouTube, hay una predicación como más fundamentada, ¿no? Más esquemática del pasaje. Supongo que incluso la persona más distraída o más despistada como yo habrá visto al principio del culto, en la proyección, pues ese versículo de Efesios que hacía alusión Raquel en su oración, Efesios 1:13, que dice: habiendo creído en Él, en Jesús y su Evangelio, fuisteis selladas y sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Habéis creído. Una alusión a la fe, a esa fe que viene por el oír o por el recibir, en el caso de las personas sordas. Recibir el mensaje de la buena noticia, el Evangelio. Creemos en un mensaje, en una palabra proclamada que viene de Dios, una palabra, logos, verbo de Dios, que viene a nosotros. De hecho, viene como persona, ¿verdad? Humana, en Jesús. Una palabra que nos cambia la vida. Y decía antes en el tiempo de compartir que seguro que tenéis testimonios de sobra de cómo Dios os ha cambiado la vida en Jesús, ¿no? Esto no es como los anuncios de la tele, que te tratan de vender un producto que te va a cambiar la vida, ¿no? A veces hay anuncios de, yo qué sé, de Coca-Cola, de 1000 historias, que parece que si te lo tomas te cambia la vida automáticamente. Y hay personas que evangelizan con toda buena intención, y está bien que lo hagan, pero según estrategias de marketing muy parecidas, ¿no? De modo que Jesús está compitiendo ahí como otro producto más del mercado. Pero estamos hablando
del Evangelio de Jesús que cambia la vida de verdad. Apunta a algo trascendente que se vive ahora. Y no siempre es una vida color de rosa, como la que te ofrecen los anuncios de la tele o la que te ofrecen algunas sectas religiosas, sino que conlleva el seguimiento, el compromiso, el cargar tu propia cruz y sufrir oposición. Oposición del sistema del mundo, de la ideología del mundo o de los poderes del mundo, incluso de la religión asociada al mundo, que no es rara, por desgracia. Ocurre, existe, y las hay de todos los colores y de todas las denominaciones, pasa. La religión al servicio de los poderosos, del dios dinero, el dios mamón, de la injusticia, en fin. Pero sabemos que merece la pena tomar nuestra cruz porque hemos sido abrazados por la gracia. Antes, en el tiempo de oración, se me venía a la cabeza la profundidad, la inmensidad del universo. Qué grande, pues más grande, más profunda, más impresionante es la gracia de Dios. Hemos sido abrazados por la gracia, acogidos por la misericordia de Dios. Hemos sido perdonados, aceptados, hechos hijas e hijos de Dios. Precisamente mientras que el versículo de Efesios dice que al creer hemos sido sellados con el Espíritu Santo, el Evangelio de Juan dice que al recibir a Jesús, al creer en su nombre, vivimos ya como hijas e hijos de Dios. Sabemos en conciencia que somos hechos hijas e hijos de Dios, acogidos por Dios como coherederas y coherederos con Cristo. Respecto a esto de haber sido sellados, como dice Efesios, resulta curioso como ya hay otros textos ahí pinceladas, ¿no? En Ezequiel 9, versículo 4, el Señor, mediante su ángel, pone una señal protectora, un sello, ¿no?, en la frente de las personas que son fieles a Dios y que están en medio del mundo, están clamando por las abominaciones que se viven, que se ven, que se sufren en el pueblo. Y se preserva con este sellado, ¿no?, a este remanente que clama. Bueno, y lo de sellar en la frente, pues es algo que encontramos de nuevo en Apocalipsis 7:3 en adelante, que de hecho tanta especulación ha dado en grupos religiosos decimonónicos de carácter apocalíptico que todavía existen en nuestros días, y son textos muy bonitos a los que a veces se le coge manía, y no debería de ser así. Pero lo significativo es que el Espíritu que nos sella, ese Espíritu nos preserva, nos cuida, nos custodia, nos acompaña, por supuesto, ¿no? Nos consuela, el consolador, ¿no?, se le llama. Da denuedo, da valentía. Hoy se usa mucho hoy en día la palabra empoderar. Pues sí, pues te empodera. Te da palabra, te da aliento, te capacita para la proclamación y para la resistencia a la adversidad y las tribulaciones. Y lo hace hasta que venga a nosotros esa herencia esperada. Pues como más adelante dice Efesios 4:30, hemos sido sellados. ¿Para qué? Pues para el día de la redención. El momento esperado, el nuevo eón, el paso del juicio a la nueva Jerusalén, a la nueva creación, la consumación final del reinado de Dios, cielos nuevos y tierra nueva, la parusía donde Cristo viene a juzgar y renovarlo todo, la restauración final. ¿Le podemos dar tantos nombres? Vivimos por fe, en el horizonte de la fe, con la certeza de lo que se espera, ¿no?, como dice el texto, sellados por el Espíritu de Dios, preservados amorosamente, sabiéndonos cariñosamente amadas y amados, pese a vivir en una realidad sufriente, dolorosa e injusta.
Y lo sabemos bien, aparte por las cuestiones que cada uno vivimos en nuestro día a día. Por ejemplo, ahora mismo tenemos media comunidad azotada por enfermedades y dolores, ¿no? Pero ahí está Dios con nosotros. Aquel cuya presencia estuvo inmanentemente en el tabernáculo y luego en el templo, y más tarde tabernaculizó, acampó en Jesucristo, ahora habita en nosotros por medio de su Espíritu. Nos hace estar sellados. No es poca cosa esto, ¿eh? Es grandísimo esto, ¿eh? Estaba diciendo que vivimos por fe, y en la fe se trata de la fe en aquel que Juan el Bautista, según el pasaje de hoy, presenta a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y que, como ejemplo también a nosotros, dice el versículo 34, que Juan el Bautista daba testimonio diciendo que Jesús es el Hijo de Dios. En parte nosotros somos precursores también, anunciadores, no de aquella primera venida, pero sí de la segunda, ¿no? Tenemos ejemplos en Juan el Bautista, tenemos que dar testimonio de Jesús. Hay aquí una equiparación de Jesús con un cordero, ¿no? Con un cordero de la Pascua y con los otros sacrificios del Antiguo Testamento, para indicar que nuestra salvación, que apunta a lo más alto, no viene por el sacrificio de ningún animal que las personas ofrecemos a Dios para remisión de los pecados, ¿no? Un sacrificio ritual. No es así, no es que nosotros, no es que las personas pongamos un cordero ante Dios. En este caso no es así. Es Dios quien pone su cordero. Eso lo cambia todo. Es Dios, la propia palabra de Dios encarnada en Jesucristo, quien se va a dar por nuestra liberación en nuestro lugar. Jesús es palabra encarnada, palabra pronunciada, palabra entregada, palabra eficaz que no vuelve de vacío. Recibe esta palabra por la gracia. Comprométete con esta palabra, con Jesús, el Cordero que quita el pecado del mundo, que libera y que salva. Luego, en Apocalipsis, el Cordero, Jesús presentado como Cordero, es ahí visualizado en unas imágenes donde en esa lucha contra el mal trae su juicio y su victoria universal para abrazar por fin la reconciliación de todas las cosas, como se dice en Colosenses 1:20. Si bien el Evangelio trae siempre desafío a nuestra vida, hemos leído este pasaje donde Juan el Bautista proclama a Jesús, ¿no? Y su propio ministerio, el propio ministerio de Juan el Bautista, ya sabéis cómo acaba. Termina encarcelado y decapitado. Son palabras serias, ¿no? Es decir, tomar nuestras cruces y ser consecuentes, ser fieles, puede conllevar a una reacción violenta por parte de quienes se oponen al Evangelio. Sino que nos lo digan nuestras hermanas y hermanos de la Iglesia perseguida en tantos otros países. Pero a pesar de la oposición, quiero que en esta mañana nos sintamos alentados. A fin de cuentas, esta es la sensibilidad que yo tenía esta semana para compartir aquí en la comunidad. Por eso reflexionaba con aquello de estar sellados por el Espíritu de Dios. Estamos siendo guardados. Estamos siendo guardados para recibir la herencia que nos corresponde en Cristo. Y siendo guardados, pues estamos en las mejores manos que podemos estar, que son las de Dios mismo. ¿Quién nos separará, no? ¿Quién nos separará del amor del Señor? Pregunta Pablo en Romanos 8. Una vez hecha la obra redentora y perfecta de Cristo, ¿crees que el pecado tiene poder aún para separarnos de Dios? No tenemos, como dice Juan el Bautista, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. También Efesios 2, 4, 5, que es un texto que de hecho leemos muchas veces en nuestro tiempo de confesión. Ahí dice, Dios
que es rico en misericordia. Por su gran amor con que nos amó, que no estamos hablando de un amor chiquito, de un amor limitado, un amor humano, sino que es un amor inconmensurable, divino y eterno, aun estando muertos en nosotros, muertos en delitos y pecados, ¿no? En pecados, dice el texto, muertos en pecados, atrapados y condicionados, como sabemos, por el pecado como la realidad misma de la existencia. A pesar de eso, nos dio vida, pura vida, la vida de verdad, la vida abundante, la vida definitiva. Creo que voy muy rápido para los que no habláis español. Y lo hace poniéndonos juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, dice el texto. Y juntamente con Él nos resucitó. Fíjate que dice el texto eso, que nos resucitó conjuntamente con Él. O sea, algo que va a ocurrir en el futuro lo pone como ya, como que ya podemos estar disfrutando de esa resurrección, por así decirlo. Y asimismo, sigue diciendo el texto, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Todavía no estamos ahí sentados, pero ya estamos viviendo esa promesa en el aquí y el ahora. Es que esto tiene mucha fuerza. No son solamente palabras bonitas, que lo son. Es mucho más que eso. Aunque sabemos que, bueno, estar ahí sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús no es algo que yo precisamente me lo merezca. A pesar de mi indignidad, fíjate qué obra más maravillosa lo que ha hecho el Señor. La gracia de Dios es mayor, es más fuerte y sobreabundante, como dice ese otro pasaje, ¿verdad? Que el pecado que trata de separarnos de él. Qué grande, de verdad, qué confianza más grande tenemos que tener, qué descanso. No vivas en fustigamiento y en tormento. Quédate tranquila o tranquilo sabiendo en qué mano estás, en qué manos estamos. También dice Pablo en Romanos 8:2, dice, mira que ya no hay motivo de condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. O Romanos 8:1, no recuerdo si era el versículo 1 o el versículo 2, no me acuerdo. Hoy simplemente vengo a consolar y reforzar la doctrina clásica de la seguridad de la salvación, sabiendo que muchas veces pues somos personas rotas, ¿no? Que ni siquiera nos llegamos a asimilar y comprender y entender precisamente esta confianza y esta gracia tan grande, ¿no? Y esta doctrina de la seguridad de la salvación la encontramos en muchos sitios. La encontramos, por mirar un poquito dentro de la tradición presbiteriana, la encontramos en el capítulo 18 de la Confesión de Fe de Westminster, pero en las confesiones de fe de un porrón de tradiciones evangélicas, ¿no? Está formulada en muchos textos de la Reforma. En el capítulo 5, versículo 24 del Evangelio de Juan, dice Jesús, en verdad os digo, esa expresión, ¿no? En verdad os digo, vamos, que no os voy a mentir, que es verdad de la buena. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Dios, por medio de la obra de Cristo, como dice aquel ítem 56 del Catecismo de Heidelberg, también reformado, no quiere acordarse jamás de tus pecados, ni de tu naturaleza corrompida. Dios ya te ha dado su gracia por la justicia de Cristo. Dios te ha apartado en su santidad, y menos mal que es la suya y no la nuestra, Menos mal que no es tu santidad, es la de Él. Descansa y respira. Ama y agradece. Sonríe, ¿no? Como se dice, sonríe, Dios te ama. Pues sí. El problema de hoy es que somos muy experimentales, ¿no? Y emocionales. Y eso está bien. Con respecto a generaciones anteriores, está bien, Es hermoso experimentar o sentir la gracia de Dios, ¿no? Y expresar con emociones nuestra experiencia de Dios.
que ha habido tiempos en que antes todo era como muy racional, apréndete la doctrina, pero no la vives, sino que queda una especie de cosa cognitiva, ¿no? No. Está bien que seamos emocionales además de racionales, ¿no? Lo que pasa es que a veces nuestra cultura nos fuerza, nos empuja a sentir cosas como confirmación de la verdad. Y aunque eso puede ser importante, no siempre es así. No siempre tienes que sentir nada, ¿no? A veces, pues sí, como los caminantes de Emaús, te arde el corazón. Y otras veces no. Otras veces no. Pero sientas algo o no sientas nada, seas más emocional o seas menos emocional o más racionalista, de lo que se trata es de poner tu confianza en Cristo. Descansa en Él. Él es tu seguridad, es mi seguridad. Menos mal. Te dejo ahora el acostumbrado minuto de reflexión, pero aprovecha, no te olvides de dar gracias y cobijarte en el regazo más calentito y más amoroso en el que se puede estar, que es el de nuestro Padre maternal, que nos tiene a buen recaudo. Seguras y seguros en Él. Soli Deo Gloria.